Por favor, Chino, checa lo del link y ya. Sí, lo checo de una vez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta primera transmisión de los ciclos de cine debate de la historia de México a través del cine. Hola, ¿qué Del tal? Muy colectivo buenas tardes. Les doy Mareja la de Ideas bienvenida a esta primera que realizamos para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dentro del programa colectivo, dentro de los programas colectivos culturales comunitarios. En esta cuarta sesión, que esperamos que todos les siga trayendo todo este tema. Bueno, el taller consta de 20 sesiones de cine debate, las cuales se llevan a cabo cada fin de semana entre los meses de julio y noviembre de este año, en las cuales tendremos en vivo un especialista que nos compartirá sus reflexiones y conocimientos respecto al filme. Todos nuestros asistentes podrán participar al debate a través de la caja de comentarios de Facebook Live. Nosotros haremos llegar esos comentarios y esos cuestionamientos a nuestro especialista justo cuando él termine su presentación. Así él podrá responderle de una manera más amplia todo aquello que les está causando una duda. E intentaremos que todos estos sean leídos. Así que los invitamos a que por favor colaboren con nosotros porque este espacio es para ustedes también. Les cedo la palabra a mi compañero Joaquín. Muchas gracias, Mireya. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a mi amigo personal, un compañero de la universidad, Rodrigo Becerril. Bueno, mi compañero, mi amigo Rodrigo, es egresado de la licenciatura de Historia en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Él es miembro del Seminario de Identidad y Alteridad en los Estudios Mesoamericanos en la misma facultad y es un interesado y un estudioso de la historiografía de los pueblos indígenas de México. Tiene una especialización en cosmovisión e iconografía de tradición mesoamericana y tiene experiencia docente a varios niveles educativos. Actualmente trabaja en el Centro Universitario de Integración Humanística con el diplomado hacia otra historia de México y es profesor en la licenciatura de Turismo con la clase Trayectoria Histórica Cultural de México. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta tarde maravillosa, lluviosa? Bueno, el filme del que vamos a hablar el día de hoy, como ya sabrán, es Cabeza de Vaca, película que fue dirigida por Nicolás Echeverría, quien nació en el año de 1947. Nicolás Echeverría es reconocido internacionalmente por su largometraje Cabeza de Vaca, grabado en 1991 y estrenado en el Festival de Berlín en 1992. Nicolás Echeverría es director, productor, fotógrafo de cine. Entre su filmografía vale la pena mencionar Judea, Semana Santa entre los Coras, Jicuretame, La peregrinación del peyote entre los huicholes, María Sabina, Mujer Espíritu, El taumaturgo de Espinazo y Eco en la montaña. Este director ha realizado además varios documentales centrados en la difusión de la cultura, movimientos sociales y el arte en México, desde el periodo de la conquista hasta el siglo XX. Bueno, ¿el filme de qué va? El filme, Cabeza de Vaca, fue escrito por Nicolás Echeverría y Guillermo Sheridan y está inspirado en el libro Naufragios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien era tesorero de Carlos I de España, no era cualquier personaje, se embarcó en la expedición a la Florida encabezada por Pánfilo de Narváez, y esta expedición contaba con alrededor de 600 hombres en total, más o menos. La expedición naufragó en las costas de Luisiana, aproximadamente, y bueno, al perder sus barcos, pues prácticamente quedaron pues, náufragos y varados en tierra, en tierras extrañas. Durante estos eventos prácticamente todos los expedicionarios quedaron abatidos y solo sobrevivieron tres españoles, o al menos como lo maneja la película, tres españoles y un esclavo. Estos terminan separándose por circunstancias. Estos supervivientes, en estos supervivientes se encontraba Álvar, quien es el protagonista de esta historia, el cual en los sucesos en todo lo que acontece queda hecho prisionero y es convertido en esclavo. Después de sufrir todo tipo de humillaciones, es dejado, o aparentes humillaciones, es dejado en libertad y por casualidad del destino, años después, se reencuentra con sus tres compañeros, con tres de los que acompañaban en esta expedición que resultó fallida.
Y bueno, al final se dan, bueno, van vagando por estos estados, por estas tierras del norte, en busca, o bueno, hasta encontrarse con algún asentamiento español. La película busca reconstruir este recorrido hecho de 8 años, hecho por Cabeza de Vaca, por el sureste del actual territorio de Texas y el norte de México. Probablemente sean los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y me parece que parte de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Y bueno, obviamente, bueno, en lo que narra es también parte de México, Tenochtitlan. La película basa su premisa en estos hechos narrados por los 4 supervivientes de la expedición a la Florida, aunque el único que escribió con cierto detalle fue Cabeza de Vaca con sus cartas al rey Carlos V, Carlos I. Y ya después esto fue publicado en su libro Los Naufragios, el cual, por cierto, pues es claro, es un libro maravilloso, igual si han tenido la oportunidad de leerlo, o si no, se los recomendamos muchísimo. Pues prácticamente esta historia raya casi lo fantástico, lo místico. Y junto a esta reconstrucción del recorrido durante aquella época, pues sobre todo cimentó mitos e incentivó más expediciones en busca de las llamadas 7 ciudades de Cíbola. Y pues estas son localizaciones cuasi míticas que se creían llenas de oro, con civilizaciones pues distintas, pero avanzadas, sino igual o más que los mexicas. Y bueno, más o menos de esto va la película. Bueno, ahora los voy a dejar para que mi compañero Rodrigo Becerril, nuestro colega, ya profundice mucho más en lo que es la película. Entonces, Bueno, adelante. muchas gracias, Felipe. Pues nada, antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de que me brindaron en poder hacer esta exposición y esta reflexión en torno a esta película que es Cabeza de Vaca. Una película que sin lugar a dudas nos deja una visión distinta, una película con una narrativa particular que se enfoca con una fotografía, un soundtrack y sobre todo una serie de elección de momentos que voy a ir empezando a desmenuzar para poder hablar un poco de dos situaciones que siento que en las narrativas dominantes historiográficas actuales en torno a la conquista, que pretenden ir a buscar una reflexión de imaginar, hacernos un panorama un poco más amplio de lo que es este evento que por mucho tiempo hemos llamado la conquista de México y en general la conquista de América. Y sobre todo, a partir de verlo desde una perspectiva de entenderlo como un cambio cultural, es decir, cuestiones desde la perspectiva de la cultura, no enfocados mucho a la política, a la economía o a la cuestión propiamente narrativa de la cuestión que siempre es lo que impera en la cuestión cuando hablamos de la conquista en México, ¿no? Este episodio en el cual vamos a decirlo, se tiene se ha construido toda una idea. Y aquí quiero rescatar un poco lo que han dicho otros colegas y especialistas que han estado anterior que yo. Uno de ellos, Daniel, que resumía en la exposición de su reflexión en torno a la película del Retorno a Aztlán, que es más o menos como con esa película podemos entender la idea que nosotros nos creamos o construimos a partir del discurso desde la academia y desde el discurso del Estado nacionalista, de ese pasado prehispánico, ¿no? Y por el otro lado, Irma nos compartió una visión de cómo la integración y el diálogo va a ser uno de los motores en la evangelización y que se ve expresado en estas lucha, en estos enfrentamientos que vamos a ver en la película de La Otra Conquista. Y ahora con Cabeza de Vaca, lo que vemos es un evento posterior, un evento que ocurre en 1527, en el cual Pánfilo de Narváez, un personaje particular
el cual tuvo un conflicto con Hernando de Cortés en 1520, del cual termina tuerto, y por eso se le conoce como el tuerto de Narváez. Ha llegado un poco a los intereses de la corona, organiza una expedición con 600 hombres, un poco más o menos igual, para que la dimensionemos, a la que salió Hernán Cortés en 1519 hacia las costas del territorio en el Golfo de México, y en esa dimensión hacia la Florida, o lo que se conocía como la Florida, para que después, tiempo después, de varios meses y de augurios y de sobre todo varias penumbras que van a pasar a lo largo, se van a perder, van a naufragar. Y es aquí donde empieza la película, ¿no? En ese momento en el que ya están en un punto en el que tienen que sobrevivir, en el que ya Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien es tesorero del rey, es decir, como mencionó Felipe, no es cualquier persona, es una persona completamente allegada, una persona que ha servido a la corona española en algunos conflictos en Europa, y que es un hombre de la confianza de Carlos I, y que llega a las islas como con esta encomienda como tesorero y alguacil mayor. Y lo interesante es de que Pánfilo de Narváez lo deja a su suerte con todos los heridos, los enfermos, los viejos y el sacerdote. Y todos los demás van a seguir su camino. Esto es interesante porque sabemos el destino de que ellos van a quedar náufragos y se van a ahogar a las orillas del río Mississippi, o es lo que se conoce comúnmente. Pero lo que quiero resaltar es de que aquí empieza el periplo por toda esta zona. Y como bien comentaron, toda la película se va desarrollando inspirada en lo publicado Naufragios, un documento que se publicó primero en 1542 y que tiene toda esta directriz de este discurso, esta narrativa colonialista, en la cual van haciendo ciertas comparaciones con el mundo con el mundo antiguo, con el mundo creando toda una mitología y toda una inspiración en el conocimiento europeo. Y eso vamos a ver como todos estos símiles, pero también es un documento, es una fuente que nos permite hacer algo que ahorita podemos conocer como la etnografía. Es decir, son una serie de descripciones y sobre todo de escenas descriptivas en las cuales van ellos narrando su visión del otro, es decir, de esa alteridad, de esa toda humanidad que les resulta desconocida, herética, diabólica, que hacen cuestiones de brujería, de hechicería, y que ven y que van a empezar a integrar en su acción, y que no es algo nuevo, ¿no? Esto existe desde la época de Cristóbal Colón hasta estas fechas, en las cuales todas estas sociedades son rebajadas a salvajes en el contexto europeo medieval, de salvajes, de bárbaros, y en esta narrativa es la primera escena que quiero desmenuzar, ¿no? Que es cuando encuentran todos estos ídolos colgados en medio de la selva, y que algunos mueren casados y que mueren y que por morir en esta acción sus cuerpos deben de ser purificados por el fuego, que es una visión muy cristiana del asunto, en el cual para poder borrar toda esa hechicería, esa brujería o toda esa cuestión herética, tenía que eliminarse con la purificación del fuego, y el fuego, por eso van a quemar el cadáver. Y de hecho ahí hay una disputa, ¿no? De decir, tenemos que enterrarlo como un cristiano, porque necesita su cuerpo para cuando sea el apocalipsis y el día del juicio final. Y por el otro lado está el padre, dice, no, todo esto él fue producto de todo un acto diabólico y debemos de exorcizarlo y quemarlo, ¿no? Purificarlo, como queman todos los objetos que se encuentran. Y en ese momento son atacados por indios flecheros. Esto es interesante porque esta narrativa de los indios flechadores, de excelentes cazadores, también es algo recurrente en estas narrativas coloniales. Y lo que quiero resaltar es que en esta muere el fraile y sobreviven unos cuantos, los cuales son capturados y son puestos dentro del mercado. Es decir, entran en una serie de intercambios
Y aquí es donde vamos a encontrar toda esta visión, ¿no? La película nos va a mostrar estas escenas de cómo nosotros vamos a encontrar todas estas relaciones interétnicas. ¿De qué quiero hablar cuando hablo de relaciones interétnicas? Pues bueno, existe toda una serie de categorías étnicas, las cuales se ocupan para nombrar toda esta alteridad. Y estas categorías étnicas son de aspecto relacional, es decir, existen en consecuencia de que definen a la otra o se niegan en lo que observan. Un ejemplo muy claro es este que vimos de la hechicería y de los, de los, de los artefactos de rituales mágicos que están colgados, ensangrentados, rociados de sangre, que para una parte, una cultura cristiana occidental, pues es una cuestión herética, una cuestión de herejía. Por la otra parte indígena pueden ser un sinfín de cosas, sin embargo son parte de un proceso de intercambios, de relaciones que están, que podemos llamar religión, que podemos llamar política, pero que estos grupos humanos entretejen y van creando su mundo. Es decir, toda esta relación de la cual los cristianos van a ser espectadores, va a ser este ojo con el que vamos a entrar en este momento de la película, y sobre todo con el momento del intercambio, ¿no? Es decir, en la parte, en el libro de los naufragios, apuntan un capítulo específico en el cual esta tendencia de robarse a los otros de otros pueblos o de otras tribus para poder introducirlos o venderlos como en el mercado como esclavos o como ayudantes, es una práctica nativa muy recurrente y lo vemos ahorita en esta zona que donde están ellos náufragos, es en las zonas de los manglares del Mississippi, de más allá de Luisiana, el sur de Texas, toda la costa tejana del Golfo. Es aquí donde se ven toda esta serie de intercambios y en los cuales los 4 sobrevivientes, entre ellos 3 españoles y un esclavo bereber, que es este Bancillo, es decir, un personaje que tiene toda una cultura islámica completamente, que es producto de una cristianización, con una conversión en la cual acabó de este otro lado del Atlántico y que se integra también en esta parte de estas relaciones multiétnicas, interculturales, que es parte de que es un ejemplo muy claro, es este proceso de la que llamamos la conquista de América, ¿no? Es decir, es esta configuración de distinta comunicación, de engranajes de distintas culturas, donde vamos a encontrar todo este caleidoscopio multicultural que está ante los ojos, vamos a verlo de un discurso occidental y cristiano, que es el que va a encontrar Cabeza de Vaca. Y a partir de aquí la película se vuelve una película muda, es decir, Cabeza de Vaca se vuelve un prisionero, de un chamán o de un, no sé, de un especialista, vamos a llamarlo así, que tiene también a un enano, entonces a su servicio, y el cual le hace la vida imposible a Álvaro Cabeza de Vaca. Y lo interesante es de que aquí empieza todo un conflicto, todo un debate, toda una serie de exacerbación de sensaciones en las cuales se encuentra desde la curiosidad, ¿no? De observar a esta gente distinta, vestidos de otras formas, ¿no? Desnudos. Y en cierto aspecto se escuchan voces, pero están en otra lengua, la cual nosotros como espectadores pues, nos volvemos, se nos vuelve una película muda y que nos muestra esta otra perspectiva, ¿no? Que nos es ajena, nos introduce en otra realidad, en otro mundo. Como decía Felipe, ¿no? En esto que raya hasta en lo místico, ¿no? Que nos es así esotérico y que pertenece a toda esta gran diversidad y alteridad cultural. Entonces, para resumir toda esta de las relaciones interétnicas, aquí es donde vamos a ver, ¿no? La película nos proporciona esto, y esto es mucho también el sello que va a poner el director, y aquí es donde quiero hablar también un poquito de eso. Nicolás Echeverría tenía esta trayectoria de ser cineasta y de retratar los distintos manifestaciones y mundos indígenas, desde los coras, desde los huicholes, los tarahumaras, estuvo con María Sabina en los años 70, hasta a lo largo de toda la década de los 70, y en 1980 hizo también un documental muy, muy, muy bonito que es Los Poetas Campesinos,
que es sobre un circo popular ahí en la Sierra de Mixteca, ahí en Puebla. Y lo interesante es cómo todo este sello va a estar impregnado en la película. No solo es hablar de la narrativa, sino es tomar esta fuente, este bestseller, porque fue un bestseller, es un libro como de, vamos a hablarlo, en Europa visto como otro libro de Adonis, otro libro de las maravillas que cuenta este otro nuevo mundo, y que todos querían leer porque hablaba de cosas exuberantes, ¿no? Y una de las cosas en las que se enfocó mucho Álvaro es en esta forma en la que curan, ¿no? La forma en la que se aprende a curar, y sobre todo que en este enfrentamiento que va a tener con el chamán, hay una escena que a mí se me hace, marca mucho esta expresión, en la que él quiere huir, ¿no? Él se ve que busca huir y hacen todo una actividad, un ritual en el que atan una lagartija y le impiden, ¿no? Lo hacen correr en círculos, que se pierda y que llegue siempre al mismo punto. Es otra actividad en la cual ahí se rompe el silencio en la película y estalla Alma Ramírez Vaca y expresa toda esta idea que vamos a ver en lo que también se definió como es las relaciones interétnicas. ¿En qué sentido? En las relaciones también de cómo nos vamos creando y discutiendo todas estas identidades, ¿no? Esta cuestión muy sensible de nosotros como seres humanos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Cómo nos identificamos con nosotros, con unos cuantos, cómo vamos creando grupos. Y las identidades, pues bueno, existe esta identidad cultural plural, ¿no? En la cual vamos a integrar, a decidir toda esta amplia gama de lo que es la cultura, entendida como una red, una compleja red que integra pues, prácticas, técnicas, ideas y representaciones que permitan y que utilizan a los producir y reproducirse en contextos sociales, naturales, con sus deidades o con estos seres que podemos llamar sobrenaturales. Y esta cultura, esta identidad es cómo nosotros vamos apropiándonos y nos vamos integrando en ella, ¿no? Esta identidad cultural, la cual nos va conformando y nos va atando con los demás, nos va haciendo crear relaciones interétnicas, y podemos diferenciarla en dos ámbitos, ¿no? Por un lado está en estas identidades culturales, como decir, una identidad cristiana, católica, occidental; por el otro lado una identidad indígena, nativa, completamente distinta, ¿no? Que integra, ¿no? Que a su manera la alteridad distinta, porque representan los propios españoles, los propios cristianos, y que es en este juego de integraciones mutuas a los cuales tenemos que entender esta película, ¿no? Y que nos permite también entender esta otra variación de la identidad, que es la identidad étnica, que se refiere más a las cuestiones de cómo nosotros nos relacionamos en el aspecto político. ¿Qué quiero hablar con esto? Pues sí, cómo nosotros vamos creando comunidades y nos vamos generando esas identidades, ¿no? Y esto nos permite también dejar claro algo que ya había mencionado hace rato, que son las categorías étnicas, que sí son cómo nombramos al otro. Un ejemplo claro, una categoría étnica es indio, que va a ser esta representación y que va regresando a esta escena de Cabeza de Vaca, que cuando explota decir, es que yo soy más humano porque soy cristiano y y creo en un verdadero Dios que también los ha creado ustedes, ¿no? Y que esta realidad que él tiene por cierta, en ese momento no tiene nada de práctica, no tiene nada de fáctica, aunque él diga que esa arena y esa tierra sea propiedad del rey. En su realidad y en ese momento, aunque él quiera correr y quiera representar toda esa construcción que está del otro lado del Atlántico, en ese momento no tiene ninguna validez, no tiene ninguna, no le representa algo que pueda él intercambiar o integrar. Al contrario, debe de resignarse, de despojarse de esa identidad étnica, que es decir, ser cristiano, a ser parte de un rey, ¿no? De ser un español, un cristiano, creer en Dios, ¿no? Es decir, como una comunidad política, unas relaciones políticas que entretejo yo, el rey y yo, y mi servicio con Dios. Pero al final, en esta realidad nativa, pues no me queda más que deshacerme de esta identidad étnica e integrar una nueva identidad de la cual me voy a impregnar de toda esta cultura, ¿no? Y voy a empezar a intercambiar. ¿Cuál sería la identidad étnica que va a adquirir Cabeza de Vaca a lo largo de este trayecto, de este periplo? La de ser, la de ser un
vamos a decirlo, un tipo especialista o convertirse en un chamán, a partir de que va a convertir o se va a transformar en esto. Y ese punto álgido de esa transformación va a ser esta escena en la cual hay todo un ritual en el cual él ya, después de despojarse de esta identidad cristiana y decir, bueno, pues esto ahorita no me va a ayudar a vivir, sino que tengo que adaptarme y poder sobrevivir, empezar a conocer todo esto. Recordemos, esta enseñanza dura por lo menos 3, 4 años con este especialista ritual, y vemos que este cabeza de vaca va a seguir ciertas técnicas, le da de comer al enano, hace una figura en la arena, y yo creo que toda esta fuerte ritual de expresar toda en una película es mucho de esta narrativa de Nicolás Echeverría que vemos en esa larga trayectoria de los documentales, de darles espacio, ¿no? De esa parte narrativa del discurso en el cinematográfico a ese otro mundo, esa alteridad indígena nativa que vemos representada en este tipo de narrativas que son como las que esos ojos occidentales de cabeza de vaca. Y cabeza de vaca va en este proceso de despojarse de todo eso y de apropiarse de una nueva identidad, ¿sí? De integrarse en una serie de relaciones interétnicas, de intercambio, de conocimiento, de saberes, que viene descrito tanto en la fuente como en la película. Al final, después de todo un hechizo en el cual lo queda tuerto un personaje y él en un trance, por llamarlo así, logra curarlo a partir del tacto, con así casi un acto taumatúrgico. Eh, eh, el, el asunto se vuelve como una transformación, ¿no? Un mecanismo de transformación en el cual él se despoja y se convierte en un nuevo personaje, y esta redención de que los libera, que hay un momento de sentimentalismo también, hasta cómo el enano se entristece al verlo irse, que a mí es una escena también que me deja así como esa otra parte, ¿no? Como esa parte sentimental de la propia identidad, ¿no? O sea, esta identidad indígena, chamánica, tanto del especialista como del enano, que le transmiten, que le enseñan, que le revelan un nuevo mundo a Álvar, y que él va integrando tanto a su realidad, a su pasado, a lo que él concibe como el mundo, y a la nueva realidad práctica a la que tiene que vivir, a la que tiene que afrontar y que tiene que resolver cada día problemáticas. Que bueno, vamos a ver esta escena cuando lo liberan, toda un peregrinaje al estilo casi Cristo en el desierto, ¿no? Imaginémoslo así, la narrativa en la fuente, que hay siempre estos paralelismos en estas narrativas coloniales con las escrituras. Y lo que me interesa es ver estas revelaciones de la cueva, ¿no? Donde ve una alucinación, donde ve un capitán que baila como el chamán y él grita y tiene como también este clímax también, no solo la transformación dentro del acto de haber curado, sino a partir de esto ser liberado, sino también este cautiverio que él consigo mismo, ¿no? O sea, con este duelo que interviene el afrontar la vida y cuestionarte lo que te ha sido para ti la verdad. Es un momento como inspiracional, ¿no? Y eso queda muy plasmado en la película. Siento que esa escena, a partir de eso, es cuando después se tiene este reencuentro hipotético ahí, bueno, no un reencuentro hipotético, sino ahí por las zonas de Texas, hipotético en el sentido de que por alguna forma estas personas ya estaban en la tribu, aunque en la narrativa es distinto, en Naufragios se los va encontrando de forma distinta, pero bueno, los españoles ya estaban, y Estebancillo ya estaban, los sobrevivientes ya estaban en esta tribu, a la cual llega y salva al hijo, que lo representa este actor mexicano Roberto Sosa, el cual le cura, que es algo interesantísimo, le quita una punta de flecha que está cerca del corazón, y a partir de ahí se gana como cierta integración dentro de esta tribu local de cazadores nómadas que están deambulando, ¿no? Por toda esta zona del noreste y lo que hoy es México y sureste de los Estados Unidos, y que en esta narrativa llega una escena también que parece también reveladora y que es muy interesante, que es cuando
llega una mujer a la cual ya van en todo un ritual mortuorio, ya la van a quemar, y a este Cabeza de Vaca los detiene y para poder intervenir él. Y Estebancillo también, que hay escenas muy bonitas con Estebancillo también, en las cuales está cantando con niños, está compartiendo cosas, se ve como toda, también como está transmitiendo también él la cultura de este otro lado del Atlántico también, de este otro occidente, ¿sí me explico? Y que también se ve reflejado en la película. Y lo que quiero resaltar de esto es cómo Estebancillo se va a volver como su ayudante, y Cabeza de Vaca le va a pedir ciertas cosas y él sorprendido de ver lo que está ocurriendo. Y los otros españoles, ellos, aunque han tenido también este viaje, no se relata mucho, pero ellos no se han convertido, no tuvieron esta como conversión o cuestión de aprender a este conocimiento de curativo. Ellos ven esta acción de Cabeza de Vaca como algo herético. Y aquí vemos igual estas relaciones internéticas, estos dos discursos que llegan a chocar, ¿no? Lo que quiero resaltar en esto es como unos dicen, es que esa herejía está muerta, déjala, ¿no? Debe de que la entierren, ¿no? Y el otro, no le hablaba, ¿no? La inspeccionaba y al fin de cuentas la escena es de que se sale y cual Lázaro, igual así, haciendo así como similitudes bíblicas, revive a esta mujer y los hombres, los españoles dicen, lo ven como algo herético, como hechicería. Y aquí es donde entra también todo este conflicto, que al final deciden de separarse de este grupo y vagar por el río y por el desierto. Y lo interesante de esto es que al final llegan a un aposento hacia lo que es ahorita los desiertos de Sonora, Sinaloa, y que llegan hacia Culiacán, y ahí son recibidos por el alcalde de esta zona, y se sabía que había de la expedición, que habían naufragado, que se habían perdido, que estos son los sobrevivientes, y que bueno, la película termina con una escena maravillosa que se me hace a mí muy interesante, y que es otra cosa que también representa como toda esta narrativa, ¿no? De la introducción del cristianismo, con esta enorme, gigantesca cruz de plata que van cargando con un tambor a orden marcial, ¿no? Sobre un extenso desierto, y que de un lado está una claridad y por el otro lado está eh, nublado y empieza a llover una enorme tormenta, ¿no? Como toda una escena discursiva eh, genial, que siento que cierra muy bien como toda esta parte, vamos a decirlo, como antropológica de la película, o esta visión antropológica de la colonia, que es una cuestión que no solamente debe de entenderse desde esta perspectiva de, sí, vinieron los españoles, la guerra, la política. Entonces, es como verlo más desde una cuestión más cultural, más de cómo vamos lidiando con nosotros mismos, cómo vamos integrando la realidad que nos toca vivir a nuestra forma de ser y de entender el mundo, y de identificarnos y de rechazarlos, y de ver cómo vamos construyendo toda una memoria y una crónica en torno a ella. Y creo que la película y el ejemplo de Cabeza de Vaca es uno muy, muy interesante. Y pues con eso quisiera cerrar mi exposición. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado el día de hoy. Dejen nada más, aquí pongo mi cámara y mi mensaje. Se me retrasó un poquito. Muchas gracias, mi queridísimo Rodrigo, por apoyarnos el día de hoy. Creo que lo hiciste de manera fabulosa. Me pareció súper interesante todo lo que estabas mencionando, principalmente porque esta es la última película de el ciclo Mesoamérica y Conquista. Entonces, esta película nos ayuda a cuestionar todo, como estabas mencionando, ¿no? A cerrar todo este ciclo, a cerrar todo lo que todo lo que se comentó durante las películas anteriores, durante las sesiones anteriores. Y creo que lo hiciste muy bien. Me parece que el punto culminante, como mencionaste, es esta visión antropológica, ¿no? En la película, esta visión de Echeverría bastante antropológica, que nos deja ver no solamente que, pues, como decías, ¿no? Los españoles no son un grupo homogéneo, no eran un grupo homogéneo, eran un grupo más bien heterogéneo, ¿no? Y así como podía haber españoles que deseaban
oro, así como podía haber españoles que deseaban tener esclavos, también había españoles que tenían una visión de los indígenas un tanto más humana, ¿no? Aunque me quedó la sensación, un poco cuando vi la película, de que también no se perdió la oportunidad de meter esta idea en la película de los españoles avariciosos, ¿no? De los españoles avaros. A pesar de que tenemos a 3 países haciendo esta película, ¿no? Tenemos México, España y Estados Unidos dentro pues, de los que ponen el dinero. A pesar de eso, no perdimos la oportunidad de decir, los españoles son bien avaros, nada más venían a buscar dinero, ¿no? Pero Bueno, hay una parte al final donde se empieza Dorantes, que es interpretado por Jiménez Cacho, sí. que es justamente también una parte que está dentro de los naufragios, ¿no? Esta idea que comentó Felipe, ¿no? De la construcción de todo este mito de las ciudades doradas, las 7 ciudades de Cíbola, y todo eso. Yo creo que sí ahí se ve esa avaricia de los españoles, que queda como al final, ¿no? Al final como también ellos no quedan como tocados o como cabeza de vaca en ese sentido, ¿no? No le tocaron tanto cifras sensibles, ¿no? Ellos fue distinto el proceso y que les permite también hacer y crear, recordar cosas maravillosas, ¿no? Pero sí queda como esa parte, no tanto, porque al final lo dejan como al final, ¿no? O sea, eso es lo interesante de la película, ¿no? O sea, no es la parte interesante de eso, ¿no? De resaltar ese discurso, ¿no? Mucho de la leyenda negra, ¿no? Sino más bien es darle esa otra perspectiva a la conquista. Ajá. Exacto. Sí, que nada más era eso, ¿no? O sea, al final hubo la mención, ¿no? Esa mencioncita de esa idea, ¿no? Bastante, pues, maniquea, pero, pues, bueno, ese sería mi comentario por ahorita. Mireya, Claro. Felipe. Bueno, sí, no, muy interesante los que nos acaba de compartir Rodrigo, una visión diferente y la aglomeración de las 2 películas anteriores para darle un cierre a este segmento que tenemos. Y sí, ¿no? O sea, toda esta visión que también se tiene del otro, ¿no? Porque de cierta manera, a como lo estuve viendo yo, o sea, ya viendo la perspectiva que tal vez todos íbamos a manejar, quise ver la otra parte de la cara, y es esta idea de cómo se está viendo la otredad, ¿no? O sea, ya vimos la parte en donde cómo los conquistaron a los indios, cómo se sublevaron y toda esta situación, y ahora se ve la contraparte, ¿no? De cuándo se iba a ver mermada el orgullo de un español para hacerse criado de un indio, ¿no? Que es lo que se está viendo en todo momento en la película, de que él tiene que estar haciendo los mandados que se les están pidiendo, está viendo cómo se están manejando todos estos nativos, pero también perpetúa esa idea, ¿no? De yo soy el mejor y yo como el mejor, yo soy el que vengo dando toda esta santificación a que ustedes les voy a propagar, ¿no? Ya lo dijo Rodrigo con esta idea de evangelización en donde él está haciendo una representación de un calvario como tal, ¿no? De llego, sufro todas estas inclemencias que se están viviendo con este pueblo, pero yo soy el que los va a salvar porque yo tengo la verdad absoluta. Digo, la fotografía es hermosa, la historia en algunas partes sí llega a ser a veces un poquito cansado, porque como ven es muy, va como manejándose muy leve y ya de repente suelta todo y aparte estas partes que regresamos, ¿no? A las lenguas náhuatl otra vez, de decirlo de esta manera. Y digo, bueno, ahí sí les falló un poquito, ¿no? Porque de aquel lado son otro tipo de idiomas que se vienen manejando, no necesariamente es pues el náhuatl, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es maravillosa la manera en la que Rodrigo lo estableció. Felipe. Pues a mí me llama mucho la atención más que nada como cuál es la propuesta histórica de esta película, ¿no? Es una propuesta histórica pues algo rigurosa, porque hay que tener en cuenta que el filme busca, creo, representar una visión plástica del mundo americano del siglo XVI y sobre todo de la parte que no conocemos tanto, porque tampoco es que haya muchas fuentes más que estos relatos de estos viajeros expedicionarios y las misiones que se hicieron. También otro dato importante que hay que tomar mucho en cuenta es que es hasta siglo XVIII, mediados más o menos, que se descubre que por fin la península de Baja California es una península y no es una isla. O sea, todo este proceso de expansión que dura unos 300 años,
no, 200, 300 años casi casi. Y generalmente se tiene una idea de que México o la conquista se lleva a cabo en el centro del país, ¿no? Pero generalmente dejamos a veces mucho de lado eh, cómo fue el proceso, pero en otras regiones del mismo territorio mexicano. Esta región septentrional creo que habla de unas peculiaridades muy marcadas. Podríamos hablar también de las misiones, ¿no? De los presidios, cómo se fueron expandiendo poco a poco y qué tantas dificultades tenían también para ir avanzando en esas zonas de tierra adentro, sobre todo por cómo en los documentos, como dice, ¿no? Estos indios belicosos. Y también por la poca homogeneidad en la que se encontraban cada pueblo, ¿no? Entonces también tomando en cuenta que pues también esta película toma unas licencias un tanto, pues ahora sí que narrativas para representar estas comunidades, porque pues realmente pues es una reconstrucción, pero hecha a partir de una fuente tal vez primaria, pero pues no sabemos realmente qué era, ¿no? O cómo... eh, que podría ser como una exageración y que también que podría tener de realidad. Y al final lo vemos también cómo estos acompañantes de cabeza de vaca terminan exagerando las cosas y desencadena esta creencia de las 7 ciudades de Cíbola, ¿no? Una creencia súper medieval trasladada a estas nuevas tierras. Entonces, pues eso se me hace súper curioso y esta nueva creación de una identidad americana europea, esa mezcolanza súper particular, que tal vez no haya como muchas fuentes. Tenemos también a Gonzalo Guerrero, que también es otro náufrago que quedó ahí en la zona maya, que también sería muy interesante, ¿no? No hay película, de hecho, Echeverría originalmente planteaba hacer una película de Gonzalo Guerrero, pero debido a las complicaciones se decantó por irse por Cabeza de Vaca. Pero bueno, ahí están las fuentes, igual alguno de los espectadores, si se ha tenido la oportunidad de leerlas o de o le gustaría, pues lo recomendamos muchísimo buscar más información al respecto y que también nuevamente les hago hincapié en que sus comentarios, sus críticas, reflexiones o dudas las hagan a partir de ya y las vamos a estar leyendo. Entonces ya les cedo la palabra a Joaquín para que lea el primer comentario. Ok, el primer comentario, aquí lo tenemos, dame un segundo, se nos subió en el chat. De Aquí Miriam Pérez. tenemos, bueno, Mireya, por favor, te escuchamos. Ok, es de Miriam Pérez Castrejón. Dice, me gustó la película, puedo decir que me tenía fascinada la narrativa visual, la música, los encuentros y desencuentros. Hace años que quería verla y este cineclub fue la ocasión perfecta. Pues muchísimas gracias, Miriam, por estarnos viendo. Síguenos viendo, por favor. Todavía nos falta mucho, amiga. Por favor, sigue aquí. También de Miriam. Castrejón dice, Nicolás Echevarría con su cine hace antropología con nuestros orígenes. Y bueno, estamos un poco de acuerdo en esta situación que ya lo remarcó nuestro querido Rodrigo Joaquín. Claro, esta creo que es pregunta para Rodrigo. Dice, Benjamín Revueltas, ¿sabemos las fuentes que consultaron para hacer la película? Y si así es, ¿cómo vislumbrar y cuestionar la veracidad de las fuentes y así la película? Rodrigo. Bueno, gracias, saludos a Benjamín Revueltas. Bueno, de hecho, en sí el guión está basado en Naufragios, ¿no? Que es una obra, un testimonio. De hecho, todos dieron como ciertos testimonios sobrevivientes, a tal grado que, bueno, fue un asunto de Estado. El virrey de Mendoza, después de enterarse de que regresó Cabeza de Vaca, mandó a una expedición más hacia el noroeste, como bien marcó Felipe. Y la fuente creo que es esa nada más, y a partir de eso se va creando como toda yo creo, este guión, todo este discurso, porque en sí la fuente en realidad se centra como en los eventos, pero es como una narrativa muy descriptiva. Es como leer a Sagún y leer un poquito como unos episodios de Sagún y leer a Pané,
¿no? Que Ramón Pané es como un fraile o un padre que escribió la religión de la gente que vivió en el Caribe, de las islas. Entonces, pero es así como son como menos de 50 páginas. O sea, es algo chiquitito y se centra mucho en la cuestión de la medicina, de todo esto. Entonces, yo creo que debatir como esa veracidad y en torno a esa película, pues yo creo que ahí el discurso y la obra cinematográfica les permite como eh, crear ese libre albedrío y de introducir como todo ese conocimiento que tenía Echeverría y el director y en el guión y de plasmarlo muy bien en la película, yo creo, ¿no? O sea, no es tanto como de debatirnos si realmente ocurrió o pasó, sino pues más bien de entenderlo como tanto la fuente como la obra cinematográfica, como parte de la construcción de una memoria y de todo un discurso en su época, y que pues ambos plasman imágenes similares que nos permiten dialogar ahorita. Aquí tenemos el comentario de Sasuke Uchiha. Perdón, es que tiene el nombre en caracteres japoneses, pero no sé qué dice. Pero comenta, Poetas campesinos, una belleza de documental, la maroma y las artes circenses en la Mixteca de Oaxaca. Gracias por tu comentario, Sasuke Uchiha. Bueno, Beto Fabián Ruiz nos dice, yo no tuve la oportunidad de ver la primera sesión, ¿se podría presentar otra vez? Pues mira, querido Beto Fabián, la magia de la tecnología nos ha ayudado a que podamos almacenar en nuestra linda página de Cineclub, Madeja de Ideas, todas las conferencias, todas estas pláticas, estos debates que hemos tenido con nuestros especialistas. Entonces te invitamos a que te des una vuelta a la página principal y ahí vas a poder encontrar todo lo que hemos hecho anteriormente, las 2 sesiones anteriores, para que puedas ver de qué fueron y cómo llegó a esta conclusión nuestro querido Rodrigo. Muy bien, Mirellita, también recordarles que tenemos un canal de YouTube, entonces ahí ya subimos la primera sesión, vamos un poquito retrasados, probablemente la siguiente semana o con suerte esta subiremos el video de la segunda sesión a YouTube, pero también ahí están igual la página, el canal del colectivo, el canal, perdón, en YouTube es Colectivo Madeja de Ideas. Y bueno, también tenemos aquí un saludo de la profesora Irma Cruz Soto, dice, muy estimado Rodrigo, un gusto escucharte, saludos al colectivo, maestra, muchas gracias por sus saludos. Felipe. Ediales Rivera, felicidades colectivo. A ver, permítanme, es que se me movió. Ay, ya perdí el comentario. A ver, ahora sí. Ediales Rivera comenta, felicidades al colectivo. Estas sesiones del Cine Debate han sido muy enriquecedoras. Otras personas como yo hemos visto esta serie de filmes para hablar de esos detalles. Nos da otra perspectiva, no solo desde lo artístico, sino desde la construcción del discurso. Enhorabuena por la actividad. Muchas gracias, Ideal, por este comentario tan bonito que nos haces. Bueno, del comentario que nuestro querido Felipe perdió, que otra vez es de nuestro querido compañero que tiene los caracteres en katakana, porque no es hiragana. Saludos, amigo, que nos está viendo. Nos está diciendo que poetas campesinos, bueno, perdónenme, se repitió, la profesora Patricia Montoña. Muchos saludos, profesora, gracias por estarnos viendo. Felicita a Rodrigo y a nosotros también. Muchísimas gracias por eso. Aquí tenemos también otro de Edialet Rivera, dice, felicidades al colectivo, esta sesión del Cine Debate han sido muy enriquecedoras. Creo que lo repetimos, estamos repitiéndolo, creo que más bien vas tú, Felipe. Perdón, es que me equivoqué en el orden. Ok. Te digo que lo había perdido, disculpa. No te preocupes. A ver, ¿dónde está? Jesús, no, ¿dónde está el mío? Es Diego GP. Saludos a Diego, dice que llegó tarde, pero saludos a todos. Pero saludos. Ahora, si amigo, quieres leer el de Jesús, con mucho gusto. Bueno, el de Jesús Flores, Leo. Sí. Creo que Rodrigo va a decirle algo a Diego. Sí, no, saludos a Diego y también nada más para comentar eso. El compañero de los caracteres japoneses es un amigo mío, se llama Gustavo. Gustavo. Disculpas, hija. Saludos a Gustavo. Bueno, Gustavo. Bueno, Jesús Flores comenta. Buena tarde, compañeros. Gracias por las aportaciones con la película Cabeza de Vaca, con la historia de comunidades.
Un reconocimiento al colectivo Madeja de Ideas y al ponente Rodrigo Becerril por su análisis reflexivo por la construcción de la realidad. Jesús Flores Vázquez, coordinador territorial comunitario del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios 2020. Muchas gracias, Jesús, por estarnos acompañando en estas transmisiones. ¿Verdad? Muchas gracias a toda la coordinación. Un gran saludo. Creo que me toca a mí o a Mireya. Sí, ¿A mí? no, te toca a ti, corazón. Ok, dice Irma Hernández. Además es importante señalar que esta película y la obra son importantes porque no es la historia de los soldados victoriosos, sino de una empresa fallida. Sí, claro, claro, completamente. Saludos a la doctora Irma, profesora. Eh, sí, o sea, es algo que quise, bueno, dimensioné un poco, ¿no? Comparé que tanto la expedición en la que salió Cabeza de Vaca con Pánfilo al revés era un poquito igual o más grande que la de Cortés, solo que a versión contraria fue una empresa fallida. Y eso explica también como parte de toda esta serie de cómo se van integrando y cómo se va haciendo todo, desarrollando toda la expedición y toda esta serie de cómo se van relacionando con los distintos grupos nativos. Y eso es sobre todo a destacarlo, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Nuevamente, Irma Cruz Soto comenta. En lo particular me fascina la cinta. Agradezco, Rodrigo, tus comentarios, pues volveré a verla enriquecida con tus opiniones. Muy sugerente tu apreciación sobre las relaciones interétnicas. Álvar está atrapado, inerme, indefenso, ya no es el conquistador, el que domina o lo controla. Él es otro, ajeno. Todo su mundo está invertido. Bueno, también tenemos otro de Irving Rodríguez que dice muchas felicidades por el programa, excelente participación de Rodrigo y saludos al foro. Aquí tenemos otro comentario, disculpemos un poquito lento con los comentarios porque tenemos varios. De Miriam Pérez Castrejón. ¿Cómo vincularían el chamanismo que se muestra en la película con la religión que impusieron los conquistadores? Esa relación me parece interesante por lo que ocurre con el protagonista. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, pues es algo un poquito lo que había tocado Irma en la sesión pasada y que también es parte de lo que se ve en el filme que nos toca hoy, ¿no? O sea, es más que vincular el chamanismo con una religión como tal, es algo difícil de tratar de concatenar o de explicar similitudes, ¿no? O sea, el chamanismo es una religión o es parte de una religión o es una organización antes de la religión, ¿no? O sea, hay mucho debate en torno a eso, sino más bien yo creo que sería identificarnos de cómo estas relaciones interétnicas, ¿no? Y no verlo también a la cultura como estos dos polos, ¿no? O como esta idea del encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, no son dos mundos. O sea, no es una cultura sobre otra o una cultura dominadora sobre la otra, sino más bien son distintas culturas con distintas manifestaciones que están relacionándose y conectándose y creándose una idea uno del otro. No solamente es un proceso unidireccional de los españoles o de los europeos hacia los nativos, sino de los nativos y viceversa, ¿no? Yo creo que la película deja muy bien eso, ¿no? Entonces, en la cuestión de la religión que impusieron los conquistadores, ¿no? Pues es el mismo trato, ¿no? Así, a fin de cuentas, hay un como simbolismo con el crucifijo, ¿no? Al principio se lo despojan de él, ¿no? En la película, cuando lo despojan de ese símbolo, y no se lo regresa el chamán o el que lo acompaña hasta que o sea, no lo libera hasta que le regrese el propio crucifijo, ¿no? Pero ya no es el mismo crucifijo, sino ya le agregaron ahí unas cosillas, creo que unos dijes y unas cuestiones como de adornos de más, ¿no? Se ve en la película, y eso es lo que él tiene, y que al final cuando hay este proceso como de quitarse como toda esta cuestión chamánica, cuando se despoja de estos atributos, es también algo de lo que se le despoja, excepto eso, ¿no? Nada más le quita como todo eso, y es lo que lo mantiene y sobrevive con toda esta parte, ¿no? Entonces es como la religión de los conquistadores se integra como una más en la múltiple relaciones religiosas, políticas, económicas, chamánicas, mágicas que existen en este mundo nativo. O sea, no impera, ¿no? O sea, no es exacto, sino que se integra dentro de
mismo diálogo. Bueno, Val Martínez comenta. Llegué tarde. Bueno, más bien primero gracias por contestar esa cuestión, Rodrigo. Eh, Val Martínez comenta. Llegué tarde, pero qué chida iniciativa. Saludos, muchas buenas vibras. Muchas gracias, Val. Igualmente, un gran saludo y también igualmente muy buenas vibras para ti. Bueno, Romel Santamaría dice, saludos, mi estimado, muchas felicidades, un fuerte abrazo desde Mérida, Yucatán. Saludos, Romel. Un gustazo. Igualmente, coméntenos desde dónde nos están viendo para que les mandemos saludos de sonidero. Ok, sí, por favor. José Macuil dice, saludos a Rodrigo, gran proyecto. Me es extraño ver a Joaquín expresarse con tanta solemnidad, pero es agradable. Bueno, amigo, Hay una promesa que cumplir anterior a todo esto, pero sí. exactamente, si siguen nuestras redes sociales, Rodrigo, la mía también, pues hicimos la promesa solemne de comportarnos en esta sesión. Entonces, Firme. pues es lo que estamos haciendo, pero me imagino que habrá otra oportunidad para reunirnos y poder dialogar con menor propiedad, ¿no? Pues ahorita no veo que no hay más comentarios ahorita, no tenemos más participación, así que por favor los invitamos a seguir participando, a seguir preguntando para que podamos mantener pues este diálogo con nuestro amigo Rodrigo. Y bueno, solamente sumar, ¿no? Rodrigo, esta parte, ¿no? De esta fuente de cabeza de vaca que es bien importante y me parece hay algo interesante, ¿no? También que es esta idea que también él mismo toma de él. O sea, al final él pareciera pensar o creer que también, que él es ese chamán, ¿no? Que él puede hacer estas obras fantásticas, ¿no? Estaba revisando un video, no sé quién era en YouTube, precisamente sobre el tema. Y mencionaban que cuando Cabeza de Vaca regresaba después de haber sido apresado en Río de la Plata, cuando regresaba a España, pues iba encadenado, iba apresado, ¿no? Y en toda esta situación más o menos, pues, de prisionero. Y de pronto empezó a caer una gran tormenta y esa gran tormenta pues espantó a todos, parecía que iban a naufragar y Cabeza de Vaca les dijo, si me liberan, voy a detener la tormenta, ¿no? Y parece que bueno, lo liberan, ellos muy espantados todos, y se detiene la tormenta, ¿no? Entonces, también creo que hay un hilo de misticismo alrededor de esta figura, que es lo que creo que más le ha impulsado, ¿no? Hace rato, antes de la sesión, comentábamos, o más bien nos comentabas, ¿no? Que pues Cabeza de Vaca es un bestseller, ¿no? Es más leído incluso que, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, por ejemplo, o Diario a Bordo de Colón, ¿no? O sea, es algo mucho más leído y creo que tiene que ver con esto de que sea bestseller, tiene que ver con que tiene un halo de fantasía muy fuerte. Rodrigo. Mande. Sí, claro, el punto que acabas de tocar es importante, ¿no? O sea, todo este halo de integrar esta parte como distinta en el filme y sobre todo que nos hace como hacerlo como, ¿cómo decirlo? Como a partir de de una fuente, como tú dices, que está completamente cargada de esta idea colonialista, mucho con el misticismo tanto europeo, y que es el puente, ¿no? Que nos permite conectarnos con ese pasado. No creo que no, ahorita no tenemos. Sí, ya tenemos aquí otro comentario de Pepe de Rey. Dice, querido Rodrigo, ya interpretaste el filme según las relaciones interétnicas. ¿Cómo verías la relación de los pueblos de la cinta bajo el marco de referencia de la cosmopolítica con la visión de Cabeza de Vaca? Saludos a todos y a todas. Excelente chamba. Híjole, pues mira, ahora sí que me tocan temas que sinceramente no domino muy bien, pero pues en la cuestión de la cosmopolítica es como todo un debate actual, es como toda una serie toda una construcción teórica que viene de Sudamérica y que ha tenido
ciertas implementaciones en la antropología y en los debates históricos en torno a permítame, estos temas que estamos tocando, ¿no? Y pues yo creo que van mucho de la mano lo que tratamos, ¿no? O sea, cómo vamos creando, ¿no? Y ahorita algo que tocaba Joaquín, ¿no? De cómo se cree, ¿no? Se cree en cómo Cabeza de Vaca adquiere la cualidad de curar o de revivir, ¿no? Y que aquí podemos analizarlo desde dos perspectivas de la fuente, ¿no? Por un lado, la cuestión desde el discurso de esta similitud con la antigüedad o con la cuestión bíblica, ¿no? Y por el otro lado, podemos verlo desde una cuestión de, bueno, o sea, adquirió cierto conocimiento que hizo que pudiera él entender que no estaba muerta, sino que pudo haberla revivido, sino cómo se construye esta identidad y cómo se va moldeando todas unas relaciones distintas con lo que podamos llamar naturaleza o sobrenaturaleza o todas esas entidades, y él va generando toda esta serie de intercambios, ¿no? O sea, ya no solo hablar de una cuestión, digámoslo, chamánica, sino explicarlo en esta cuestión de las cosmopolíticas, no sé cómo llevarlo a cabo, pero yo creo que va mucho de la mano con las relaciones interétnicas, o sea, cómo se van relacionando y van creándose vínculos entre las entidades y cómo se van moldeando, y que una de las escenas que podrían como revelarnos mucho es esa, ¿no? La de cómo revive a esta mujer, ¿no? A partir de que él adquiere todo este conocimiento y de que él, pues como bien decía Mireia, ¿no? Deja de ser este cristiano cabeza de vaca y se vuelve este otro personaje que ya ha inmergido en otra identidad, ¿no? Entreteje otro tipo de relaciones con el entorno que le permiten poder curar, ¿no? O traer del otro mundo, ¿no? Entablar una relación distinta para poder revivir a esta mujer. Yo creo que ahí podría ser como la vía, ¿no? Pero no sé si eso sea cosmopolítica, no sé, desconozco mucho todavía de ese debate como para poder aplicarlo ahorita en un filme y para un ejercicio como este, pero pues esa sería mi respuesta y gracias, Pepe, saludos también, besitos. Bueno, Beto Fabián Ruiz dice que saludos desde la CDMX. Gracias, Beto, por estar aquí. Y Felipe Quesada, que no es nuestro compañero. No se crean que nuestro compañero está comentando, si no es el papá de nuestro compañero. Hola, señor, muy buenas tardes. Espero que se encuentre bien y nos dice, las tres películas nos dan indicios del origen étnico e intercultural del mexicano actual. Pues la realidad es que sí. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Completamente, o sea, nos muestran como partes de toda nuestra composición como pueblo, ¿no? O sea, como mexicanos, esta cuestión de la identidad que tocábamos, ¿no? O sea, como lo que te decía, ¿no? Y lo que lo comenté, ¿no? Daniel, en la primera película, cómo nos hemos construido esta idea de lo que es el pasado prehispánico, este nicho donde hemos relegado a toda a todos estos grupos que son parte de nuestro país, y del otro lado, cómo es todo un proceso de intercambio a partir de una imposición y la creación de ciertos símbolos religiosos, y de este lado, la otra parte, ¿no? Como esa visión desde el fracaso colonialista o desde el fracaso conquistador y cómo se van entretejiendo toda esa realidad que invade y que va a ser la base en la cual se va a construir este nuevo orden que conocemos como conquista o colonia o virreinato o México colonial o como lo quieran llamar los discursos desde la perspectiva histórica que les más plazca en ese o se integra el discurso en ese aspecto. Y yo creo que sí nos muestra como toda esa compleja construcción de lo que significa ser con una identidad étnica como es el mexicano, ¿no? Y que debemos de entenderla así, como un enorme caleidoscopio multicultural en el cual tenemos toda una gama en la cual elegimos y vamos expresando nuestras propias identidades y nos vamos construyendo así mismo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa Sí. contestación. Sí, Felipe. A ver, Sheila Guzmán Valencia, un saludo, Sheila. Comenta, a veces es más fácil cambiar la religión de toda una cultura a aceptar que la visión en nuestro mundo es limitada y es Dios muy amplio para nuestro pobre intelecto. Pues, ¿qué opinan de eso, amigos? Digo, es un cuestionamiento fuerte,
porque digo, al final de cuentas también abarca esta parte religiosa, ¿no? O sea, la religión de creencia más que de institución, que debemos quedar claro de ese cuestionamiento aparte. La institución es una cosa, la creencia religiosa es otra cosa, ¿no? Yo como creyente, obviamente estoy hablando por esa parte, pero sí creo que sigue siendo un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? Dentro de todo el discurso que se da para la Nueva España, ¿no? O sea, la iglesia siempre ha sido y será el bastión para la Nueva España, para la conformación social, cultural y económica, nos guste a veces o no. Digo, se llega a perder algunas cuestiones porque sí, en el discurso es muy diferente. La realidad, ¿cuál pudo ser? Solamente sabrán y la documentación que se nos dejó y pues bueno, no sé qué tan limitada sea, creo que es más limitado ante los ojos de las personas y digo, retomando todo lo de las otras dos sesiones, de lo que nos estuvieron hablando, ¿no? Tanto el maestro Albach como la maestra Irma, de toda esta cuestión de, del privilegio, de los clasismos que existen, ¿no? Y yo creo que es más es más limitado nuestro mundo ante nuestros ojos cuando no queremos aprender o conocer más allá de todo lo que hay, ¿no? Sí, creo que haría la observación como esta frase que creo que dijo Einstein, no recuerdo, de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y es que realmente eso, bueno, dependiendo contextualmente, evidentemente, y en esos tiempos de siglo XVI, pues claro, tienes una idea, una cosmovisión de, bueno, del mundo europeo, de ellos, y evidentemente pues choca con lo que en América ya tenían, era algo completamente muy distinto. Y evidentemente, bueno, y viceversa. Entonces viene este sometimiento por la fuerza y evidentemente, y pues claro, quien se va a imponer a la fuerza y a la violencia, quien salió victorioso, pues va a dar este ordenamiento ante qué es lo que se debe creer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Muy bien. Claro. Sí, sí, Rodrigo, te escuchamos. No, sin nada, nada más que concuerdo con Felipe. Tenemos una pregunta más de otra vez la profesora Irma Cruz Soto. Nos tiene un comentario, dice, sorprendente tratamiento de Nicolás Echeverría sobre el mundo mágico. Se nota su oficio de años en el cine etnográfico, como bien lo han señalado. Excelentes actuaciones también. Me parece que Juan Diego cumple a cabalidad con el protagonista. Alguna vez vi un reportaje sobre el actor que interpreta a Mala Cosa. Admirable. Pues sí, pues ahorita creo que no tenemos más comentarios. Le agradecemos a la maestra Irma Cruz también su comentario y sí, creo que todos coincidimos en eso, ¿no? El tratamiento etnográfico ha sido bastante interesante y pues hay mucho trabajo, ¿no? De Echeverría, como bien lo mencionó Rodrigo, creo que hay que revisarlo. Me parece que podríamos en algún momento también trabajarlo, ¿no? Dentro del colectivo. Pero bueno, muchas gracias, profesora Irma Cruz. Y Felipe. bueno, leo el último comentario hasta ahora. Helen Pumita Castillo, que menciona, saludos, excelente. Pues muchas gracias, Helen. Entonces, pues a menos que comenten en los próximos 5 minutos, Hay porque otro también ya comentario. se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, pues nos haces el favor, Mireya, de leerlo, por favor. Sí, otra vez de la maestra Irma Cruz. Dice, me parece que Echeverría también está influido por las enseñanzas de Don Juan. Rodrigo, ¿notas algo de la influencia de los textos de Carlos Castañeda? Sí, completamente. O sea, Carlos Castaneda es un, un referente en todo este aspecto, ¿no? Y sobre todo desde la publicación de sus libros, y es un boom, sobre todo en esta década de los años 60, 70, justo cuando él está desarrollando su trabajo cinematográfico. Ahí hay mucho de la influencia de toda la obra de Castaneda, no solo de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? De Viaje a Ixtlán, de El Retorno del Águila, y todos estos libros que van contando toda una serie de experiencias. Y sí, completamente sí. Bueno, yo sí podría ver una influencia, aunque no muy directa, pero sí en el aspecto de como de esta cuestión del aprendiz que se libera y
que al final afronta como todo un periplo siendo él y termina despojándose para volver a su realidad, ¿no? Eso yo creo que sí sería como ahí la influencia en la cuestión discursiva y en el guión, ¿no? Recordemos que el guión lo hacen a finales de los 80s, donde justamente mucha gente todavía leía a Carlos Castaneda. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues Sí. creo que ya no hay más comentarios al respecto. Entonces, si quieren, empezamos a cerrar. Empezamos con Felipe, Chinito, Felipe, por este, favor, sí. Rodrigo. Bueno, les estoy diciendo Sí. la formación para que no nos perdamos. Felipe, Chinito, se las doy yo y por último dejamos a nuestro querido Rodrigo para que cierre esta parte. Por favor, Felipe. Pues creo que lo más resaltable, sobre todo, pues entonces es estas proporciones un tanto épicas de lo que plantea la película. Esta odisea, o esta odisea burbujas por la que se ve, o sea, son 8 años. ¿Qué harías tú en 8 años varado en una tierra ignota para ti? Y, o sea, en primer lugar, pues viendo que podría sobrevivir o no. Y digamos que estos supervivientes tuvieron muchísima suerte, ya hablando en la historia real, ¿no? Ya bajo sus elucubraciones o invenciones de la reconstrucción del relato, quién sabe, ¿no? ¿Qué habrán vivido realmente? Pero bueno, el haber sobrevivido 8 años así, se me hace algo bastante destacable y creo que habría que preguntarse o hacer este ejercicio, ¿qué harías tú o qué haría yo en una situación así? Creo que viéndolo así, o sea, uno puede, no puede, ¿cómo se dice? No puede vislumbrar, yo creo, de toda la complejidad que eso implica. Sobre todo verse en una cuestión súper ajena a lo que tú estás acostumbrado, en una, con algo en lo que no estás familiarizado en primer lugar el lenguaje, ¿no? En el idioma, en los usos y costumbres, en la comida, en la seguridad de lo que tú estás como que acostumbrado, ¿no? Aquí se me hace algo súper remarcable, ¿cómo se llama este? Es el que era el esclavo, ¿cómo se llamaba? Sebancillo. Estebancillo. Sebancillo. Creo que él era de Marruecos o algo así, de Sí. esa región, ¿no? Ujú. Entonces, a mí se me hace súper, súper, súper peculiar cómo plasma en la película de que él está cuidando a los niños, ¿no? Pero empieza Sí. a cantar algo de su propia, algo de su propia cultura. Yo creo que de cierta manera, tal vez para el tiempo en el que corría y el contexto, de alguna manera él le recordaba más lo que él era su propio pasado, ¿no? Él, él tal vez tenía un poco más de familiarización con este tipo de cultura. No quiero abundar en detalles, pero podría ser, ¿no? Yo no sé si sea lo que estoy pensando, pero se me hace curioso. Entonces también sería otro tema muy interesante que ahondar, ¿no? Porque también está esta visión, sobre todo de los afrodescendientes en México, que también a veces dejamos mucho de lado. A ver, Joaquín, continúa, por favor. Muchas gracias, Felipe. Pues yo me quedo con las siguientes reflexiones o ideas, dado que es la última película de este ciclo de conquista y Mesoamérica. Me gustaría retomar la última escena de la película Cabeza de Vaca, en la cual tenemos a un grupo de indígenas caminando y van cargando una cruz gigantesca de plata, ¿no? Y van caminando al ritmo de un tambor que lo lleva un conquistador pues, español, ¿no? ¿Para qué me ayuda esta escena o qué es lo que nos debe de dar? Lo que debemos de pensar también es entender también a la conquista de México y entender también la relación que se generó ahí, no como algo romántico, y es algo que hemos estado arrastrando durante todas las sesiones, entenderlo ya no como algo romántico, entenderlo como lo que fue, es un proceso muy violento, es un proceso en el cual pues muchas vidas se perdieron y también es un proceso en el cual
todo un grupo de personas, además de que sufrió un ataque, bueno, no un ataque, no sufrió demográficamente, además de eso, pues se vieron sobrepasados, ¿no? Y vieron eliminada en alguna medida su cultura. Eso también nos ayuda a entender lo siguiente, nos ayuda a entender que de alguna manera ese proceso es el que dio pie a nuestra nación, ¿no? De ahí vienen muchísimas palabras que hablamos, ¿no? De las lenguas indígenas y también del español. Entonces hay que entendernos así también, hay que comprender que tenemos por una parte un lado, la gran mayoría de la población mexicana, un lado indígena, pero no solamente es indígena y español, como también lo mencionaba Felipe. Estamos hablando que también había personas que venían de África. Cuando hablamos de europeos, no hablamos solamente de españoles, ¿no? Hablamos de genoveses, hablamos de italianos, hablamos de muchísimos lugares de Europa. Incluso si nos ponemos un poco más específicos, podríamos decir o podríamos mencionar a todo el grupo de gente que venía desde Asia, que llegó a la Nueva España, ¿no? Entonces, creo que es por eso que México tiene tanta mezcolanza cultural y tenemos muchísimos elementos culturales de todos lados, ¿no? Y a veces pareciéramos un campechano de la cultura, ¿no? Pero bueno, me quedo con eso, también con esta reflexión importante de repensar la conquista, más bien recordar la conquista como lo que es, un hecho violento también para que nos ayude a repensar más bien la figura de los indígenas y a repensar más bien la figura de los indígenas actuales, ¿no? Es lo que trataría de rescatar. Muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, más bien finaliza Mireya, ya, vamos No, al sí, cierre. lo que querías decir, Felipe. Y bueno, sumando a lo que dice Joaquín, ¿no? O sea, sí es esta complejidad de todo lo que conlleva este proceso de siglo XVI, bueno, XVII y XVIII, pero también que pongamos en la ecuación, como bien decía Joaquín, o sea, esta mezcolanza de todos estos individuos que provienen de diferentes partes o regiones del mundo, o sea, no solo indígenas, no solo europeos, también africanos y asiáticos ya posteriormente, ¿no? Entonces, también es parte de lo que nos forja a nosotros como lo que somos actualmente. O sea, yo sé que de repente son cosas que dejan o se quedan ignoradas, ¿no? No todos hablan de ello. Y creo que es momento, sobre todo yo creo que por los tiempos que vivimos y en cuanto a la historiografía, de que ahora podemos hacer visible también esa parte de lo que va más allá de de lo que es nuestra mexicanidad, por decirlo así, tal vez no esté el término correcto, pero que tenemos casi casi de todo, ¿no? También en herencia genética, de cierta manera, cultural también. Entonces, bueno, ahora sí, finaliza Mireya, por favor. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros. Bueno, la reflexión de este ciclo en total, ¿no? Ya lo señalaron puntos muy importantes, tanto mi compañero Joaquín como Felipe, de todo este manejo étnico de ver y no romancear ya tanto con la conquista de quién fue bueno, quién fue malo, cómo pasó. La realidad es que fue brutal. Hubo demasiados muertos en ambos lados, no nada más en uno. El replanteamiento de nuestra comunidad indígena, de volverlos a ver, ¿no? No estarlos viendo mal mirando, diciendo el indio, siendo tan despectivos a veces, ¿no? Replantearnos toda esta manera en la que estamos tratando y que también espero que con este ciclo se hayan dado cuenta de que sí, tratamos de mostrarles un pequeño pedazo de todo, ¿no? Pero esta última película sobre el septentrión, digo, estamos llegando a casi siglo XIX, mitad del siglo XIX, y todavía las personas siguen buscando el estrecho de Anián. Esta es una realidad muy brutal y muy fea, pero es la realidad, siguen buscando. En mi fondo, ven, es un pedacito, es un mapa, es la copia de un mapa del siglo XIX que se hizo de lo que era el septentrión. Esta única parte que están viendo aquí al fondo es lo que sería la parte de Texas, un pedacito de Texas, un pedacito de Luisiana, y entonces te das cuenta de que la realidad es que no están conociendo el territorio. Nuestro territorio en realidad es muy vasto, y esa vastedad es lo que nos hace ver que los pueblos indígenas fueron muchos y siguen siendo muchos y muy diversos, y que seguimos, nosotros pareciera que no,
tenemos un gobierno que los siguen doblegando a que deben de aprender español, porque es la manera en la que se deben de comunicar. Es la manera en la que se deben de dirigir, porque para nosotros somos mayoría, pero si vemos un mapa del INEGI, la mayoría son ellos, amigos, no somos nosotros, aunque lo queramos decir de esa manera, son ellos. O sea, la Ciudad de México, nada más con verlo, tenemos, y zona metropolitana, tenemos indios mazahua, tenemos triquis, tenemos mazaguas, o sea, tenemos una diversidad nada más en el centro. Entonces, si vamos empezando a jalar a las periferias, son mucho más. Entonces, no podemos quedarnos con esta idea de que, como dijo la maestra Irma, nada más venimos de la parte española, cuando en realidad tenemos una mezcla y somos muy ricos por eso y deberíamos de estar muy agradecidos con eso y deberíamos de voltear a ver al otro, no de la manera despectiva, no de la manera sobajada de decir, bueno, le voy a ayudar porque no es eso, sino es ver lo que es igual a mí. Puede tener diferencias, pero creo que eso está haciendo una creación de tolerancia, ¿no? Para lo que nos dijo nuestro compañero Rodrigo, es muy cierto, ¿no? Todo el manejo que tiene Cabeza de Vaca se conglomera en esta única parte en la que se va viendo cómo va a estar haciendo esta transformación, y pues yo espero que a todos ustedes les haya servido ver esta parte, al menos les haya metido el bichito de buscar un poquito más. Recuerden que hay fuentes diversas digitales, pueden revisar en la históricas.unam.mx, ahí pueden ponerle cualquier palabra que ustedes quieran y les van a salir un chorro de contenido que han hecho diversos investigadores. En Google también lo pueden hacer. Si ustedes son de más, yo me quiero ir a las fuentes originales porque quiero ver cómo escribían, también las pueden leer, amigos. Está en la Biblioteca Digital Hispánica y le pone Nueva España, les van a salir un montón de manuscritos que no se han tratado y que no se han hecho absolutamente nada con ellos, y se pueden dar también una idea de cómo están viendo estas personas esto, ¿no? Porque también es este choque de desconocimiento hacia otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo tratar algo que yo desconozco, ¿no? O sea, también ese es el punto a ver de toda esta situación. Pero bueno, le cedo la palabra a Rodrigo para que cierre este ciclo. Antes, quiero leer el último comentario que nos llegó. Danibón Herrera comenta: saludos a Rodrigo, muy buen trabajo, siempre tan apasionado por la historia. Abrazos muy fuertes. Hago el cierre. No, ya, perdón, ya estoy leyendo algo que yo puse. Pero bueno, más bien ya, ahí está el comentario, Rodrigo, y ya No, te cedo la palabra. Pues sin más palabras, al contrario, agradecerles esta oportunidad de poder compartir estas reflexiones, estas posturas, este tipo de, sobre todo con un filme que nos permite eso, ¿no? Y algo que creo que para sintetizar todo esto, yo creo que el poder hacer y cambiar estas narrativas de cómo, o estas perspectivas de cómo vemos el pasado, y sobre todo este pasado particular que hemos denominado conquista de México o de América, yo creo que la forma de darlo y de sensibilizarlo sería traerlo desde esta perspectiva, de verlo desde cómo nos identificamos con él y qué construimos de nuestra forma de ser, de ese pasado que compartimos con mucha gente de muchos lados del mundo, ¿no? Y con eso quería cerrar. Gracias. Excelente. Mis saludos antes de que nos vayamos, amigos, perdónenme. Con sonido de sonido de sonidero para que le empiece a hacer. Un saludo a todos mis queridos amigos que pues dejaron aquí su puntito. Emanuel Ramírez, un saludo a mi queridísima estudiante Valeria Mandujano, a nuestro buen amigo Félix Omar, todos lo conocemos. Jania Molina, otra de mis buenas estudiantes, un saludo. Hernán Gasca, un amigo de la prepa, saludos. Adrián Bastida Perea, saludos, amigo. Me dejó ahí un comentario que decía: Joaquín, te amo, amigo también, desde luego, claro que sí. Irving Rodríguez, también, amigo, un saludote también por ahí. Itzel Torres, también, una amiga que conocemos, well, Rodrigo y yo, amiga también de nuestro amigo Pepe de Rey, saludos también a ella. Tengo otros saludos también aquí para Baruch Noel Calderón, un gran amigo nuestro, novio también de nuestra amiga Aranza, a la que también le mandamos un saludo. Diego GT también, un saludazo, el compadre de mi amigo Rodrigo. Y pues claro, saludos también a mi querida amiga Mariana y a su novio Rodrigo. Y también tengo saludos especiales para mi ex estudiante Sharon, una de mis mejores estudiantes, y a mi amiga Danibón Herrera y a mi gran amigo Mauro Daniel. Saludos a todos, amigos, y muchas gracias por sintonizarnos. Pues bueno,
perdón. Adelante. No, es que teníamos uno de Miriam Pérez Castrejón que dijo muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Miriam, por estar viendo y estar compartiendo con nosotros todo este saber que teníamos aquí guardados y queríamos darlo a conocer. Pues bueno, con esto ya damos por finalizada esta tercera sesión. Ya me ando trabando. Bueno, damos por finalizada esta tercera sesión de este proyecto de Cine Debate en línea y los esperamos la próxima semana, que vamos a empezar el ciclo de cine de Nueva España e Independencia. La película será Yo, la peor de todas, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y nos va a acompañar la especialista, la maestra Pamela Anaí Luna Hernández. Entonces, va a ser el 17 de julio, el 1 de agosto, a las 5, si no me equivoco. Sí, es a las 5, ¿no? Sí, así es. Estoy casi seguro que sí, sí. Entonces, nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, el viernes, me parece que es, o es sábado. No, es viernes, amigos. Sábado. ¿Sábado? El sábado, 1 de agosto, sí, es la cuarta sesión y los esperamos igualmente para que participen todos los espectadores por medio de la caja de comentarios. Entonces, sin más, les quiero dar el agradecimiento a la Secretaría de Cultura que nos permita llevar a cabo este proyecto, a todos los coordinadores que nos están apoyando. Y pues también gracias especialmente a ti, Rodrigo, por acompañarnos en esta ocasión. Entonces, gracias a ustedes. Pues sin más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos. Y recuerden, sigan participando para el Meet and Greet con este chinito. Ya saben, es el deseado por todas, deseado por todos. Ustedes participen, sigan comentando, ¿no? En serio, va a ser realidad ese Meet and Greet. Digo, aunque sea nada más chaleando a través de webcam, pero se va a hacer, amigos, es real, no es mentira, pero por favor, ayúdanos a ayudarlos comentando. Muchísimas gracias a todos. Todo sea por el proyecto. Gracias Pues a todos, cuídense. ¿Nos vamos, Felipe? Pues sí, nos vamos. Hasta luego, hasta la próxima, amiguitos. Gracias, cuídense, gracias, Bye, Rodrigo. bye. Nos vemos, cuídense Bye, mucho. bye. Gracias, que los acompañe. Bye.